Génesis 12, versículo 10, hasta Génesis 14, versículo 24. Es un pasaje largo, por lo cual hoy pedí el apoyo de 4 hermanos en Cristo. Mateo, ¿puedes comenzar con la lectura, por favor, hermano? Sí. Génesis 12, 10. Hasta el 14, 24, y los demás nos ponemos de pie y leemos juntamente con ellos. Sí. Pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esa es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron a la mujer, era muy hermosa, la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a casa de Faraón, y éste trató bien a Abraham por causa de ella, le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: ella es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tomadla y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Abraham subió desde Egipto al Nebec, y él y su mujer con todo lo que poseían. Y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus jornadas desde Nebec hasta Betel, al lugar donde su tierra había estado al principio, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que antes había hecho ahí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot los ojos, y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recoge la tierra a lo largo, a lo ancho de ella, porque a ti te daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encimar del Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor.
Capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Eleazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron que hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboaim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los rafaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Entonces el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, a Amrafel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra, al huir, cayeron ahí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Y se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salieron a su persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot, con sus posesiones, y también a las mujeres y a las demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. Muchas gracias, hermanos. ¿Podemos tomar nuestros lugares? Este es un pasaje largo, pero vemos que hay un hilo conductor en todo lo que está aconteciendo. Déjenme hacer unas preguntas o ponerlos a reflexionar sobre unas frases que son muy comunes. Todo pasa con un propósito. ¿Cuándo decimos ese tipo de cosas?
Otra frase muy común y muy trillada: cuando te toca, te toca, cuando te toca aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. O cuando algo sucede y le dices a alguien, seguramente vendrá algo mejor. Estas frases son verdades a medias. Cuando se usan centradas en el hombre y pensando más como en una especie de karma cósmico y no en Dios. Y creo que este pasaje que acabamos de leer nos ayuda y nos va a ayudar a redimir esas frases para nuestra vida cristiana. Mi sermón está dividido en dos partes. Primera parte, el Dios que nos rescata de nosotros mismos por su fidelidad. La segunda parte, el Dios que encamina nuestros pasos a su perfecta voluntad. Hermanos, creo que Dios quiere que nuestros corazones sean alimentados con esta verdad. Debemos confiar en Jesús y alinear nuestros pasos a su perfecta voluntad. Debemos confiar en Jesús y alinear nuestros pasos a su perfecta voluntad. Este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, no es acerca de Abraham, primordialmente. Este pasaje es acerca de Dios y su fidelidad en cumplir sus pactos, en cumplir sus promesas. Pero no me refiero solamente a la promesa que le hizo Dios a Abraham en el pasaje anterior, capítulo 12, versículo 1 al 9, que vimos la semana pasada, sino como hemos visto desde el principio. Déjenme hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto en Génesis hasta ahora. Dios creó un mundo perfecto donde el hombre habitaba en perfecta comunión con Él. Pero el pecado entró en la humanidad por la influencia de la serpiente que tentó a Adán y a Eva a rebelarse contra Dios, dejando de confiar en Él y a buscar el ser como Él, estableciendo sus propias reglas, gobernándose a sí mismos e independizándose de Dios. La muerte y el dolor entraron en el mundo como consecuencia, pero la peor consecuencia de todo esto fue que ellos fueron expulsados de Edén. Ellos fueron separados de la presencia de Dios. Pero Dios hizo una promesa, ahí mismo en Génesis 3:15, de revertir la maldición y de restaurar la comunión de Dios con los hombres, y que lo haría por medio de uno que nacería de la simiente de la mujer para pisar la cabeza de la serpiente. Y lo que sucede a continuación es que vemos que la maldad comienza a aumentar, comienza a proliferar por medio de los descendientes, las generaciones de Caín, quien mató a su hermano Abel. Pero en medio de esto Dios provee de un nuevo hijo justo a Adán y Eva, a Set, de quien nacen estas generaciones de las cuales se dice que invocaban el nombre del Señor. Pero la maldad continuó creciendo y fue tanta que Dios tuvo que enviar un diluvio que exterminó a todo ser viviente sobre la tierra a causa de la maldad del hombre. Fue un juicio de Dios sobre el pecado. Pero Dios, en ese mismo episodio, vimos que salvó a un pequeño grupo por medio de Noé el justo, descendiente de Set, a este remanente de hombres y mujeres que poblarían y por medio de los cuales Dios quería que se llenara la tierra con su gloria, con hombres y mujeres hechos a su imagen y semejanza en este nuevo mundo. Sin embargo, el pecado seguía estando impregnado en el hombre. Y no pasó mucho tiempo para que Cam, uno de los hijos de Noé, pecara contra su padre. Y todos sabemos, Noé maldijo a su hijo Cam y bendijo a Sem. De las generaciones de Cam, vimos hace 2 semanas, nació Nimrod, quien fue quien motivó la creación de Babel y estas ciudades con las cuales otra vez el hombre quería independizarse de Dios. Pero también vimos cómo Dios frustró sus planes y cómo Dios confundió sus lenguas y los dispersó porque ese era su plan. Y enseguida vemos otra vez un recuento de las generaciones de Sem que nos conducen hasta Abraham. Porque es interesante este juego de
la manera en que Moisés escribió este libro, mostrándonos estos contrastes, aquellas cosas que venían sucediendo que ponían en riesgo el cumplimiento del plan de Dios, de la promesa de Dios, desde Génesis 3:15. Pero Dios siempre interviniendo en cada situación y recomponiendo las cosas. Génesis nos demuestra, mis hermanos, cómo Dios puede tomar todo el mal que como humanidad creamos o creemos y hacer algo bueno de ello. Y enseguida vemos que de estas generaciones de Sem se menciona a Abraham. Y lo último que vimos la semana pasada es que Abraham fue llamado a salir de su tierra, Ur de los Caldeos, para ir a la tierra que Dios le diría, y allí el Señor le hace una gran promesa difícil de creer. Una promesa que, imagínate tú siendo un hombre que Dios te dice, párate en este cerro, por así decirlo, y mira todo este valle del Bajío, por así decirlo, y que te diga Dios, yo te lo voy a dar. Todo esto va a ser tuyo. Y lo primero que viene a tu mente es, esto está ocupado, esto ya tiene dueños, o sea, como de qué manera va a suceder esto. Ve lo que Dios le prometió a Abraham, una tierra que todavía él no conocía, que haría de él una nación grande, que sería bendecido él, que su nombre sería engrandecido, que él sería de bendición para otros, que serían bendecidos aquellos que bendijeran a Abraham y maldecidos o malditos aquellos que lo maldijeran, y también que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¡Qué promesa! ¿Y qué sucede a continuación? Lo que vemos al principio en la primera sección, capítulo 12, versículo 10 al 13:4. Vemos a Abraham, el escogido por Dios, poner él mismo en riesgo otra vez el cumplimiento de la promesa. Esa es la primera parte de mi sermón, el Dios que nos rescata de nosotros mismos por su fidelidad. Dice el pasaje que a causa de una gran hambruna que hubo, Abraham decide ir a Egipto por un tiempo. Interesante, Dios le dijo, esta es la tierra, Canaán, que te voy a dar, y él tuvo que recorrer muchos kilómetros para ir hasta Egipto, lejos de Canaán, en lugar de la promesa. Y al llegar, lo que hace él es mentir acerca de su esposa, decir que es su hermano. ¿A quién se le ocurre semejante idea? Bueno, a alguien que tiene miedo de que lo maten. El texto nos dice las razones. Versículo 13, él le dice a su mujer, y ahora imagínate a Sarai escuchando esto, di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Este es el gran plan de Abraham. Su temor no era infundamentado, sí tenía fundamentos. En verdad, es verdad que culturalmente esto sucedía, podían matarlo para quitarle a su mujer. Pero en cambio, si pensaban que era su hermano, su familiar más directo, irían con él para negociar casarse con ella, como era la costumbre de aquellos tiempos. Muchos historiadores dicen que esta práctica de mentir acerca de la mujer para salvaguardar la vida de él, de la persona y de la familia, era algo común en aquella época. Pero la Biblia nos deja muy claramente que no porque algo lo haga todo mundo, eso está bien o es conforme a la voluntad del Señor. Y en efecto, así sucedió como el principio del plan de Abraham era. El faraón fue el que se fijó en Sarai, su mujer. ¡Qué interesante! No fue un soldado, no fue el de la tiendita, fue el faraón. Y dice el texto que el faraón trató bien a Abraham y que le dio mucho ganado, lo enriqueció. Pero con esto, otra vez, se pone en riesgo la promesa. Porque Abraham necesita una mujer con la cual engendrar esa gran nación que Dios le prometió. Pero Dios, como lo hemos visto antes, no permitiría esto. Dios acudió al rescate no solo de Sarai, sino de Abraham mismo, enviando plagas. ¿Vieron el pasaje? Enviando plagas que vinieron sobre Egipto. Y el faraón enseguida le reclama a Abraham y le devuelve a Sarai, su mujer, y le dice, lléguenle, váyanse de aquí. Era como Dios diciéndole, en pocas palabras, vete de aquí a donde debes estar.
a donde yo dije que tú debes estar. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez has sentido que las cosas no están saliendo conforme a tus planes? Porque le estás buscando por tu lado. ¿Te has puesto a considerar alguna vez si tal vez estás yendo en contra de la voluntad de Dios en tu vida? En esta historia se manifiesta la forma en que Dios liberó a Abraham y a su familia de los egipcios por medio de plagas. Y esto es bien interesante porque si los que han leído el Éxodo, conforme avanzamos, nos vamos a dar cuenta que este tema de hambrunas y cómo entra la familia de José a Egipto y plagas y liberación, parece que aquí tenemos un antecedente. Pero la liberación de Egipto, del pueblo de Israel en Éxodo, es diferente a la liberación que Dios hace de Abraham y Sara en este pasaje, porque aquí fue por el engaño de Abraham que Dios tuvo que venir a liberarlo. A pesar del daño que Abraham se estaba haciendo a sí mismo, a pesar de que Abraham estaba poniendo en riesgo lo que Dios quería para él, el plan de Dios, Dios permaneció fiel a sus promesas y no permitió que la necedad de Abraham pusiera en peligro su plan. Ese es el Dios de la Biblia. Es probable que Abraham, mis hermanos, hubiera pensado que era la forma más sencilla de evitar el peligro, actuar así con mentiras, ¿sí? Hacer su movida chueca, pero mira, Señor, es para salvaguardar la vida. Pero su movida lo puso en grave riesgo a él y a su mujer. Mis hermanos, los creyentes debemos confiar en Dios plenamente y no recurrir a nuestras estratagemas, a nuestras tramas. No hacer las cosas como las hace el mundo. Nosotros podemos confiar en el Dios que cumple sus promesas. Al principio, sí, Abraham prosperó. Se dieron cuenta que Dios incluso utilizó esta mala acción de Abraham para enriquecerlo por medio del faraón. Es verdad, sí se hizo rico, pero esas riquezas pudieron haber impedido retener a Sarai, porque ya se había hecho el negocio y otra vez se ponía en riesgo el cumplimiento de la promesa. Yo creo que Moisés, cuando escribió este pasaje, quería que los israelitas conocieran esa protección misericordiosa de Dios que siempre guía su plan divino y protege a su pueblo de cualquier intervención, ya sea propia o de extraños. Imagínate al pueblo de Israel leyendo esto justo antes de tomar la tierra prometida o durante los tiempos de invasiones en el periodo de los jueces o invasiones posteriores. Este pasaje está escrito para que el pueblo fuera fortalecido en aquel Dios que, sin importar cuán necios pudieran ser aquellos pertenecientes a su pueblo, Él estaba comprometido a salvarlos. Así que también nos enseña, como vimos en este pasaje, y Moisés quería que el pueblo supiera que no necesitamos recurrir al engaño, ni a las transitas, ni a los planes hechos por afuera para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, sino confiar en el Señor y en lo que Él ha dicho. Abraham es expulsado entonces de Egipto. Le dicen, llégale y llévate todo lo que te dimos. No queremos saber nada más de ti. Vete de aquí. Y Abraham hace algo bien interesante al final de esto. Capítulo 13, versículo 4. Allí Abraham regresa hasta Betel, donde hizo este primer altar cuando Dios le dio la promesa. Regresa al lugar del altar y dice el versículo 4, allí Abraham invocó el nombre del Señor. Eso hace toda la diferencia, mis hermanos. Su fe no era perfecta. La fe de Abraham, como podemos ver, no era una fe perfecta. Pero Abraham comprendió por medio de estas circunstancias de qué se trataba todo. Y esto nos lleva a la segunda parte de mi sermón. El Dios que encamina nuestros pasos a su perfecta voluntad. Las historias que siguen, mis hermanos, son
bien claras, no hay necesidad de profundizar tanto, de explicar tanto. Abraham y Lot, a causa de sus riquezas que ahora tienen, de lo abundante de sus rebaños, entran en conflicto porque la tierra no es suficiente como para que habiten los dos juntos, para que permanezcan juntos. Y aquí notamos el primer cambio en Abraham, el primer cambio de cómo actuó él cuando va a Egipto y cómo actúa en este momento. Él comienza a madurar en su fe. Él decide buscar una solución ahora a este conflicto con Lot, pero ahora él pone la fe de por medio. Ahora él no busca una estratagema, una astucia, ahora él pone la fe de por medio. Porque Abraham ha entendido, por medio de lo anterior, que lo que el Señor ha prometido, lo cumplirá. Lo que el Señor ha prometido, mis hermanos, lo cumplirá de una o de otra forma. Yo siempre digo que si alguien es escogido por Dios para ser salvado y ha sido atraído por Cristo Jesús, esa persona, si verdaderamente es un cristiano, un creyente, esa persona llegará a la gloria del Señor porque está en las manos de Jesucristo. Que llegue toda aporreada o en mejores condiciones, esa es la parte que ya nos toca a nosotros. Porque muchas veces somos muy necios. Pero Abraham ha entendido de lo que esta verdad, Dios va a cumplir su promesa, así que ahora yo ya no tengo que buscar una estrategia para ver cómo librarme de Lot. Al contrario, irónicamente, Abraham le da a Lot la oportunidad de elegir cuál parte de la tierra se quiere quedar. Porque Abraham bien podría haberse aferrado a aquello que Dios le prometió, pero él hizo todo lo contrario. El motivo de Abraham era honesto, mis hermanos. Vimos en el pasaje que él dijo que no haya problema entre nosotros porque somos hermanos. Él está buscando el bien de esta relación. Pero Lot, de manera egoísta, tomó la mejor parte, la más próspera, la más abundante. Pero dice el pasaje que al hacerlo también extendió sus tierras, sus tiendas hasta Sodoma. Y es interesante esta mención de Sodoma. Viste que en el pasaje decía ahí en un paréntesis, antes de que Dios destruyera a Sodoma, porque es como una advertencia que Moisés no está dando desde aquí. Lot escogió lo mejor, pero no le duraría mucho el gusto, como vamos a ver más adelante en la serie. Lot hizo esta elección egoísta y eso se iba a convertir en el peor error de su vida. En teoría, otra vez, la promesa se pone en riesgo. Abraham, ¿cómo permites que alguien tome lo mejor de lo que Dios te prometió? Pero esta decisión de Abraham ya no es una estratagema de hombre, él actuó por la fe, fue una decisión piadosa. Y ahí es donde vemos que el Señor interviene otra vez y confirma la promesa a Abraham, y es lo que vemos en los versículos 14 al 18 del capítulo 14. Lo voy a leer. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí ¿qué? Edificó un altar. Esta narración se ve afectada aquí, se ve marcada por esta frase, y el Señor dijo, hey, Abraham está en riesgo, ¿cómo le cedes a Lot lo mejor? Pero el Señor interviene y el Señor dijo. Y lo que vemos en estos versículos que acabo de leer es lo que nos explica cómo es que Abraham pudo dar esta oportunidad a Lot de elegir si él quería lo mejor. Y es porque él sabía que contaba con la promesa segura de Dios. Él estaba aprendiendo ya la lección. Él tenía la confirmación. Dios dijo que yo tendría posesiones abundantes. No tengo que rascarle yo por mi lado. No tengo que buscar artimañas. Sabiendo que la promesa de Dios
era verdadera, a Abraham no le importó que Lot tomara la mejor parte. Una persona, mis hermanos, que tiene y entiende la promesa de que contará con la provisión de Dios, no tiene por qué aferrarse a las cosas materiales. Algo que el Evangelio hace en nosotros es que nos hace libres de pensar que es algo de este mundo lo que nos va a garantizar la vida. Así que Abraham se va de Betel y ahora a Mamre y edifica un altar al Señor. Y a mí me encanta este pasaje y lo he disfrutado tanto. Creo que hay pocos pasajes en la Biblia que describan la fe de una forma tan maravillosa, porque aquí se ve a Abraham como un verdadero creyente, adorador del Señor, cuya fe funcionó en esta nueva situación, ¿sí? Diferente en este momento, en este nuevo conflicto. Mira esta evolución en la fe de Abraham. Las cosas van cambiando. Cuando él quiso hacer las cosas a su manera, Dios le mostró que no era por ahí y Abraham entendió e invocó el nombre del Señor. Y ahora que el Señor le reafirma esta promesa preciosa después de esta buena acción de parte de él, de decir, yo voy a confiar en el Señor. No dependo de que Lot tome esto y yo me quede con esto. Yo confío en el Señor. Esa es su buena acción, confiar en Dios. Y cuando él confía en el Señor y actúa de esta manera, el Señor ratifica su promesa sobre él y Abraham va y edifica otro altar para el Señor. Esa es la verdadera vida cristiana. No somos perfectos. Dios nos espera y sabe que no vamos a poder ejercer una fe perfecta. Pero el verdadero adorador siempre, aunque se equivoque, regresa con su Salvador. Siempre regresa a la cruz, donde sabe que está su perdón ganado y asegurado. Así que Lot, andando por vista, escogió en base a lo que sus ojos vieron que era más conveniente. Su elección fue solo para su beneficio. Él solamente estaba pensando en sí, en su gratificación, pero esa elección se hizo peligrosa y duraría muy poco, como lo vimos en el pasaje, porque no todo era lo que parecía ser a simple vista. ¿Cuántas veces tú y yo podemos sentirnos tentados a ir en pos de cosas que se ven muy atractivas en este mundo, pero que están muy cerca de Sodoma? Una tierra de hombres perversos y malvados, y eso siempre acarrea destrucción. Abraham, por otro lado, que andaba por fe, él permitió que Lot escogiera primero. Abraham dejó de ser egoísta. Vieron que al principio le dice a su mujer, mira mujer, diles que eres mi hermana para que me vaya bien a mí y para que no me maten a mí. Oye, qué buen esposo. El padre de la fe. Pero ahora Abraham ha cambiado y ese egoísmo se ha retirado de su corazón. Él ha aprendido que no es siguiendo su propio plan como se consigue la tierra. Que no es por medio de aferrarse a lo que creemos que es de nosotros. Él actuó con justicia, él actuó con generosidad. Mis hermanos, el que sabe que Dios le ha prometido proveerle todo, se vuelve libre de la ambición, no está preocupado, se vuelve libre de la codicia. Tampoco guardó rencor para con Lot. Y lo sabemos porque capítulo 14, versículos 1 al 16, nos narra ahora cómo surge esta batalla entre reyes que venían de Sinar. Si ustedes recuerdan, Sinar es el lugar donde se edificó Babel. Estos 4 reyes que invadieron a los reyes de Sodoma y Gomorra, y otros 3 reyes, 4 contra 5, y los derrotaron. O sea, eran reyes muy poderosos los que venían de Sinar, y como consecuencia se llevan cautivos a Lot, a toda su gente y a todas sus posesiones. Por querer ganarlo todo por sí mismo, lo perdió todo. Y esta fue una asombrosa victoria de Abraham. Vieron que con solo 318 hombres y unos cuantos de los pueblos de alrededor fueron y derrotaron a estos 4 poderosos reyes, los atacaron de noche, los persiguieron, y son muchos kilómetros los que tuvieron que recorrer en persecución, los alcanzaron y les quitaron
todo. Eso fue una asombrosa victoria para Abraham. Él venció a estos reyes y a sus ejércitos, y esto lo convirtió entonces en un hombre en esa región que ahora tiene un ejército al cual ya no pueden ignorar. Ahora hay que tomar en cuenta a Abraham. ¿Te acuerdas que Dios le dijo que iba a hacer de él le iba a dar un gran nombre? La promesa del Señor se va cumpliendo. Pero esto no explica totalmente el triunfo que él obtuvo. Es decir, no fue por méritos propios. Enseguida el pasaje que está adelante nos muestra cómo Melquisedec, este personaje que aparece por primera vez en Génesis, atribuyó la victoria a Dios. Como cuando él bendice a Abraham, él le atribuye la victoria a Dios. En otras palabras, Melquisedec le estaba diciendo a Abraham: el Dios Altísimo está obrando a través de la vida de Abraham conforme a lo que el Dios Altísimo prometió. Sale Melquisedec a hacer esta ratificación. Y esto, sin duda, cuando el pueblo de Israel lo leyó por primera vez, otra vez, ya fuera que estuvieran por entrar a conquistar la tierra prometida, o en cualquiera de las batallas o invasiones que sufrieron, ellos debieron haber sido animados a leer esto, a leer que esta combinación entre la fe, la confianza plena en Dios y la obediencia a lo que Él dijo, les asegura la victoria. Y eso sigue siendo lo mismo para ti y para mí. Ya no hay una victoria que tú y yo tenemos que ganar, porque Cristo ya la ganó por ti y por mí. Eso es una realidad. Pero la Biblia es muy específica, que sí hay una parte que te toca hacer a ti y a mí. Acabo de predicar Efesios 6, del 10 al 20 en el taller de Denton, Texas. Y un pasaje precioso que nos habla de cómo el creyente ahora, aunque toda la primera parte de la carta a los Efesios habla de cómo Cristo ha ganado a nivel espiritual esta batalla por nosotros, ha derrotado a Satanás y a sus demonios, y Él está por sobre todo a principado y potestad, y Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz. Y antes estábamos muertos espiritualmente, pero ahora estamos vivos en Él. Todo esto a nivel espiritual, pero termina Pablo diciéndole: ahora a ustedes les toca vestirse con la armadura de justicia de Jesús. Les toca vivir esa vida por medio de la cual ustedes se visten con la justicia, con la verdad, con el apresto para predicar el evangelio. Usan la palabra de Dios en esta guerra espiritual que todavía permanece contra Satanás y sus demonios. De la misma manera que fue animado el pueblo de Israel en aquel momento, tú y yo somos animados hoy a confiar en Dios y a hacer nuestra parte. Vivir en obediencia al Señor, a alinear nuestras vidas, nuestros pasos, los pasos que damos en esta vida, las decisiones que tomamos, los lugares a los que vamos, la manera en que nos vestimos, cómo vivimos, todo lo que hacemos, alinearlo a la voluntad de Dios. Mis hermanos, en esta última sección, versículos 17 al 24, lo que vemos es que sí, Dios, cuando hay confianza en Él, una fe que confía en Él y que esa fe se demuestra por medio de acciones de obediencia, Dios bendice. Dios bendice. No somos salvos por obras. La obra de salvación la hizo Cristo Jesús en el Calvario. Tú y yo no tenemos que ganar nuestra salvación. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice que fuimos llamados para buenas obras de justicia que dan gloria a su nombre. Y cuando tú y yo confiamos en las promesas de Dios, en lo que Él ha dicho, y en base a esas promesas alineamos nuestra vida a esa voluntad revelada de Dios y empezamos a caminar de esa manera, Dios nos bendice con su bendición. Y nos damos cuenta en esta última preciosa escena donde Dios confirma a Abraham, y Abraham en respuesta adora a Dios ahora con sus diezmos. No se preocupe, no predicamos el evangelio de la prosperidad, no vamos a intentar sacarle la lana por medio de este texto, pero hay una verdad que se está expresando aquí y la dejo a su consideración. Pero lo más importante de esto es que
Lo que esta escena nos muestra es cómo la fe de Abraham ha madurado desde que va a Egipto y confía en su astucia, en sus artimañas, en sus planes, en sus movidas, a este punto en el que él ha comprendido de qué se trata todo y ahora está confiando más en el Señor. No quiero decir perfectamente porque Génesis continúa, pero vean lo que sucede aquí. Después de la conquista de Abraham, salen a su encuentro dos personajes que no podrían ser más distintos el uno del otro. El rey de Sodoma, esta tierra que como vimos en el pasaje 13:13 dice, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Sale el rey de Sodoma y sale Melquisedec, quien es descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salen a su encuentro estos dos, fíjate el contraste entre uno y otro. Y el rey de Sodoma le ofrece la tentadora oferta a Abraham de que se quede con toda la riqueza, con todo el oro, la plata, animales que hayan recuperado y que solo le devuelva a la gente. ¿Y qué sucede enseguida? El texto nos muestra que enseguida aparece Melquisedec también, quien se describe como rey de Salem, ya lo dije, y sacerdote del Dios Altísimo. Este es un personaje enigmático en la Biblia, de quien no tengo mucho tiempo para explicar, pero algunos creen, o sea, por cómo se cita en el Nuevo Testamento, lo que aprendimos hoy en la mañana, los del taller, por cómo se cita a Melquisedec en el Nuevo Testamento, algunos creen que Melquisedec pudo haber sido una teofanía, es decir, la aparición de Cristo mismo delante de Abraham. No podemos asegurar eso, pero esto es lo que algunos piensan. Pero lo que su nombre significa, según nos dice el texto, nos ayuda mucho. Su nombre significa Rey de Justicia. Tal vez era alguien reconocido como un rey, tal vez descendiente de la línea de Sem, que era justo y temeroso delante de Dios. No, Abraham no era el único hombre que ahora estaba temiendo a Dios. Estaban estos descendientes de Sem, y que en última instancia son descendientes de Set, que invocaban el nombre del Señor. Pero lo que el pasaje sí nos dice y sí nos aclara es que era sacerdote del Dios Altísimo. En última instancia, alguien a quien Abraham reconoció como un superior espiritualmente. Y me encanta que saca pan y vino como algo que lo que vamos a hacer hoy en la Cena del Señor. No era la Cena del Señor en aquel momento, pero esta relación entre el pan y el vino es hermosa en toda la palabra de Dios. No tengo tiempo para ahondar en eso. En algún momento lo haremos. Pero saca pan y vino y tiene esta celebración donde bendice a Abraham del Dios Altísimo. Él ratifica a Abraham. Este es aquel que el Dios Altísimo ha enviado y bendice al Dios Altísimo que entregó a Abraham a la victoria, que entregó los enemigos de Abraham en sus manos. Y Abraham recibe la bendición de Melquisedec y en respuesta le paga los diezmos en un reconocimiento humilde en donde Abraham está diciendo, sí, esta es la verdad. Esta no fue mi victoria, esta fue la victoria del Señor. El Señor, lo que sucedió aquí, esto extraordinario que ustedes ven, es Dios cumpliendo su promesa por medio de mí. Y Abraham, en reconocimiento de esto, entrega los diezmos de todo. Entrega los diezmos. Pero enseguida vemos la respuesta de Abraham al rey de Sodoma. Abraham ya comprendió de qué se trata todo esto. Reconoce en primer lugar al Señor y ve su respuesta al rey de Sodoma en los versículos 22 al versículo 24. Y Abraham le dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo de una correa de zapato ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham, nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. Abraham está diciendo, aquí debe quedar clara una cosa. Dios es quien me ha enriquecido, Dios es quien me ha dado esta victoria, Dios es quien me ha bendecido y no ningún ser humano de esta tierra.
Él no se iba a comprometer con el rey de Salem, por muy tentadora que sonara la oferta, para ser ahora un esclavo del rey de Salem, porque él sabía que él era un siervo del Dios viviente. Abraham, mis hermanos, había comprendido para este punto entonces que sí, todo sucede con un propósito, el propósito de Dios. No es magia. Ay, ánimo, mira, te pasó esto. Mira, todo pasa con un propósito. O sea, no es karma. Es simplemente que cuando nuestras vidas no están alineadas con la voluntad de Dios, es muy probable que cosas malas nos sucedan. Y no podemos esperar otra cosa. Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Abraham lo experimentó en carne propia. Cuando Dios te ha prometido algo, nadie te lo puede quitar. Y cuando algo no te corresponde, si Dios no ha determinado que eso sea tuyo, aunque le rasques, seguramente algo mejor vendrá. Sí, conforme a la voluntad y el plan perfecto de Dios para los que estamos en Cristo, lo mejor viene para nosotros. Esa tierra que se le prometió a Abraham es la tierra, en última instancia, la tierra prometida a la que Cristo nos llevará, esa nueva creación, cuando Él regrese y los muertos resuciten y toda la humanidad sea juzgada y aquellos que pusimos nuestra fe en Jesús seamos llevados por Él, el mejor Abraham, quien fue obediente de principio a fin al Señor. El mejor Abraham que vivió esta obediencia perfecta, esta confianza y esta fe perfecta en el Señor, quien escogió, escúchame, lo peor voluntariamente, la cruz del Calvario, que tú y yo merecíamos sufrir, la escogió Él por nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos con su bendición. Jesús, Él solo, no con 318, pero Él solo venció a nuestro más grande enemigo, al pecado y a la muerte que nos tenían esclavizados, y nos ha hecho libres para vivir una vida para el Señor. Hebreos capítulo 7, póngase de pie por favor. Hebreos capítulo 7 hace esta disertación hermosa donde nos dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que ha mediado por nosotros ante el Padre, y por medio de quien, y uso lenguaje de Efesios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, y es quien afirma que su victoria en esa cruz es ahora nuestra victoria de parte de Dios para los que estamos en Cristo. Del Dios que cumple sus promesas. Hay una parte que te toca hacer a ti y que me toca hacer a mí. Ahora que hemos entendido que en Cristo todo esto es una realidad para ti y para mí, tú y yo podemos confiar en el Señor. Pero hay una parte que nos toca hacer. Tenemos que indagar. Ve a tu casa, busca todos estos textos que dicen, y esta es la voluntad de Dios. Déjame ponerte algunos ejemplos. Mateo 7:21. Jesús diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan 6, 36, 39, 51. Y esta es la voluntad del Padre, dice Jesús, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ves que esta voluntad del Señor es esta relación entre nuestra santificación, pero entre las promesas seguras que tenemos en Cristo Jesús? Aquel que está en Cristo tiene la certeza de que porque está en la mano de Cristo Jesús, nada lo puede separar del amor de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3, la parte que nos toca, la voluntad de Dios es que sean santificados. Por eso somos una iglesia donde les queremos trabajar con ustedes y ayudarles a que crezcan en su conocimiento de la palabra del Señor, en la comunión los unos con los otros. Romanos 12, versículos 1 al 2, nos dice que la voluntad de Dios es que nos convirtamos en sacrificios vivos, usando nuestras vidas, así como Abraham, al servicio de Dios en un acto continuo de adoración. Mis hermanos, Dios ha cumplido sus promesas en Cristo y por lo tanto nosotros podemos y debemos confiar ciegamente en el Señor y encaminar toda nuestra vida a su voluntad, sabiendo que Él hará soberanamente todo lo que sea necesario en nuestra vida, que nos encamine para que lleguemos a donde Él quiere que tú y yo estemos.
Este pasaje, mis hermanos, nos enseña cómo lucen los propósitos de Dios para nuestras vidas. De que sí, todo tiene un propósito, pero ese propósito está en las manos de Dios. Nos enseña cómo luce la verdadera fe. Una confianza férrea en Dios y en su voluntad para nosotros, sin importar cómo se vean las circunstancias. No se espera que nuestra fe sea perfecta. Nadie de los que estamos aquí pudiera decir, yo tengo una fe perfecta. Pero lo que se espera, como vimos en Abraham, es que nuestra fe vaya progresando hacia una confianza y una perspectiva que nos ayude a ver que la voluntad de Dios es la que se ha de cumplir. Por lo tanto, nosotros debemos alinear nuestras vidas a su voluntad. Y en la medida que hagamos eso, alinear nuestras vidas con su perfecta voluntad, conforme a su perfecto plan, tú puedes estar seguro que Él va a encaminar todos tus pasos para llevarte a donde Él quiere que estés. Las grandes victorias vendrán y no serán en términos mundanos, sino aquellas victorias sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la tentación, sobre una vida plena, sobre la esclavitud, sobre aquello que en el mundo nos esclaviza. Todos tus pasos te van a guiar hacia Él, a donde Él quiere que estés, y Él quiere que estés con Él por la eternidad en la nueva creación. Si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, déjame decirte el día de hoy, la manera de volverte heredero o heredera de estas promesas es por medio de arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Jesús. Ven a Cristo hoy. Mis hermanos, debemos confiar en Jesús y alinear todos nuestros pasos a su perfecta voluntad.